Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Libros y Más. Y hoy vamos a hablar de historia de Chile, de política, de economía, de minería y más, porque vamos a hablar de Chuquicamata 1970-1973 y estamos con su autora Pascal Bonnefoy. ¿Cómo estás, Pascal? Muy bien, muchas gracias. Un gusto de tenerte acá Sí. para conversar, mira, ahí estamos más de cerca de tu libro acá, Chuquicamata 1970-1973, que la primera pregunta es, nosotros lo leímos y todo, pero ¿cuál era la intención de este libro que tiene bastante historia, muchos datos y que también nos habla de un contexto histórico de nuestro país? Exacto. La intención original era hablar sobre la nacionalización del cobre en general. Y después me fui centrando y aterrizando en Chuquicamata para hacerlo más vivencial, para hacerlo en más detalles de cómo se vivió realmente. Y el propósito era dar a conocer algo que todo el mundo sabe y no conoce. ¿Me entiendes? Todo el mundo sabe que sucedió, pero nadie sabe cómo, o cómo se vivió, las dificultades que hubo, las consecuencias. Hay 1000 aristas y yo cubro bastantes, digamos, a nivel internacional, sí, a nivel histórico, a nivel político, a nivel de comunidad de Chuquicamata. Entonces trato de... Bueno, es el único registro histórico que he visto sobre el tema, porque los otros libros han sido más de jurídicos o técnico-económicos, entonces era momento para hacerlo ya. A mí me gusta que en las primeras 100 páginas hay un montón de datos que hace que la lectura sea más entretenida. ¿Por qué? No sé, soy una persona que me gusta tener como datitos sencillos de pronto y que uno siempre habla o escucha del campamento del Salvador, por ejemplo, ¿verdad? Y que el nombre, yo no lo sabía, me enteré ahora gracias a ti, que el nombre viene porque... Una salvación. Una salvación para la... Sí. Para cuprífera. ¿Cómo fue eso también, el desarrollo, el armado, de meterle ciertos datitos que como lector te hace un clic y te da un vuelco que de repente no lo esperaba? Sí. Bueno, hay mucha información que me han dicho personas que trabajaron en Codelco en esa época y hoy, que no tenían idea, incluyendo la votación unánime que en realidad no fue, que todo el mundo piensa. Claro, los nombres de las minas, por ejemplo, en esa época también la mina del Abra estaba recién explorando, o sea, estaba recién desarrollándose un proyecto para ver cómo explotarlo. Imagínate lo que es hoy día, ¿no? La Exótica es ahora una división del Chuquicamata Norte, o de Codelco Norte. Bueno, me alegro que esos datos no te hayan ahuyentado, porque no es un libro técnico, pero sí está bien fundamentado y bien investigado, con antecedentes, o sea, está todo bien documentado respecto de... No vas a ver cifras de producción en gran escala, no, pero son datos de cómo se hizo, sí, y con los personajes que participaron ahí, y cómo sucedió, y cuándo sucedió, y todos los problemas que hubo, que fueron muchísimos, que eso se tiende a olvidar. O sea, uno piensa, ok, llegaron los chilenos, se hicieron cargo y ya. Fue muy difícil, de una generación muy joven además. Eso es lo otro, que está situado, que los treintañeros que se llegaron a hacer cargo de un proyecto que llevaba 7, 8 años, que se iba pateando, que se rechazaba, de que se le buscaban ciertas otras formas, que causó división de pronto políticamente. ¿Cómo fue eso también para ti en poder redactarlo, plasmarlo? Porque es cierto lo que tú dices, no hay mucho más material sobre eso que tenga un relato, una épica, donde se explique todo el contexto. Porque todos dicen, hoy en día, que se haya nacionalizado el cobre, perfecto, todo no hace mucho sentido, pero en la época no lo hacía. O sea, en la época cuando se hizo, sí, mucho sentido. Y era un proceso de varias décadas, muchas décadas, digamos. Desde que se venía rechazando los proyectos políticamente. Claro. Y se fue creando un consenso general, incluyendo por la derecha, quienes se habían opuesto antes. Pero muchos proyectos de ley que fueron rechazados desde los años 51, el primero en adelante, pero sí se enseñaron distintos modelos de relacionarse con las empresas, o de que el Estado tuviera más injerencia, o de que se aumentaran los impuestos, o que el Estado de Chile pudiera hacerse cargo de la venta de cierto porcentaje de la producción. Una manera también de que del Estado tuviera, o el fisco tuviera algo de ganancia del principal recurso natural, porque las empresas básicamente ni siquiera informaban su cifra de producción hasta el año 55, pero desde que empezaron a principios del siglo XX no informaban realmente nada,
pagaban muy poco impuestos y ya, y todo el cobre se iba y las utilidades se iban a Nueva York. Entonces, eran distintos ensayos hasta que culminó en Frei Montalva, el gobierno durante los 60, en que él nunca quiso nacionalizar, pero sí propuso lo que se llamó la chilenización del cobre, que fueron convenios negociados con las empresas, distintos con cada empresa. Y me llamaba la atención, perdón, que la misma empresa le prestaban plata a Chile y se pagaba. Sí, es increíble. Como, sí. ¿Cómo funciona esto? Sí, fue muy raro y ese fue uno de los problemas después cuando, bueno, otro tema que es sobre la indemnización y todo eso. Claro, entonces en la chilenización la idea era que el Estado o a través de Codelco comprara parte de la empresa, acciones. El teniente fue mayoritario, los demás no. Anaconda, que fue dueña de El Salvador y Chuquicamata, no quiso participar hasta que se vio obligada el año 69 en otro proceso que se llamó la nacionalización pactada, que era ir un poquito más allá, y a eso se llegó porque durante la chilenización las compañías ganaron tanto, que ya fue... Ya todo el mundo decía, no, esto no puede seguir. De hecho, hay, no sé si te fijaste, un diputado, creo que demócrata cristiano, que en esa época, entre todo el escándalo político y público que se hizo con las ganancias de la empresa el año 68-69, por el alza en el precio internacional del cobre, uno dice, y además, porque además todo el mundo estaba llamando por nacionalizar Anaconda en particular. Que era la que más plata había invertido en Chile también, ¿no? O sea, en cuanto al desarrollo minero. No, Kennecott también. ¿Sí? No, la diferencia entre ellos dos era que Anaconda, Chile era gran parte de todas sus operaciones. O sea, 75, le quitas creo. Chile y se acaba. O sea, y de hecho quebró después. Pero a lo que iba, que este legislador, que no me acuerdo quién es, pero demócrata cristiano, dijo, además Anaconda se quiere hacer dueño del litio en el salar de Atacama. Y estamos hablando del año 69. Sí. Entonces era otro argumento más para nacionalizarla. Era como una posesión de terreno en el norte. Sí, se estaba haciendo dueño de un terreno. El episodio así que dicen, claro, y pone como parte fundamental de... como rayarle la cancha literalmente y que claro, no tengan tantos beneficios. Y otra cosa también que al estar leyendo y conociendo más sobre la historia del cobre, de Chuquicamata, es que de una u otra forma se me venía a la mente la historia del salitre, de que es un recurso natural chileno administrado por extranjeros, que extranjeros tomaban todas las decisiones y el dinero no quedaba en Chile tampoco, o en su mayoría. Sí. Y ahí hay una anécdota no anécdota, fue una tragedia para la empresa Kennecott, que su subsidiaria era Braden en Chile, que es dueño del teniente, y ellos eran dueños de Chuquicamata en algún momento, al principio, y después decidieron venderla porque necesitaban invertir en el salitre. Y el salitre ya estaba camino a la muerte, así que fue muy mal negocio, sí. Y si lo pensamos un poquito más para atrás, Chuquicamata era de los bolivianos. Exacto. Sí. Exactamente. Ahí perdieron harto. Harto bastión. Otra cosa también importante, porque hemos hablado como de historia, ¿no? De política, pero también tiene harto relato humano. Sí. Y no estamos hablando relato humano, al menos de esta sustancia que te da emotiva, de dirigentes, de controladores, porque eso es una pata empresarial, pero tiene harto relato humano en los campamentos, por ejemplo. No sé, los Latas, por ejemplo. Está Dubó también, es el actor, ¿verdad? Sí, el actor Luis Dubó también. Sí. ¿Cómo se mezcla todo esto? Porque de pronto uno está muy inmerso en fecha, en datos, en la puja política, pero también hay un relato humano de una experiencia de familias que vivían mal algunos, otros vivían muy bien, los menos. También. Sí, eso se sabe menos también porque Chuquicamata es la mina y contigo a la mina está el pueblo, el enclave minero que eran los mineros y sus familias. Y mientras tú trabajaras en Cobre Chuqui, porque te daban la casa gratis, el agua, luz, todo gratis. Tenías que comprar la comida en la pulpería, que era muy subsidiada además. Bueno, pero si ya no trabajabas en Anaconda, te ibas y chao. Pero el enclave era muy segregado, muy estratificado, estrictamente. El campamento americano, que era la parte más alta de la colina, donde vivían los ejecutivos, los gerentes, el rol A, es el principal, es el más alto rol, que también le decían rol oro, que no al principio, sino que hasta el año 71 ganaban en dólares más encima. Y eso fue
un problema grave que también causó una gran huelga de los supervisores. Bueno, ellos vivían en pleno desierto precordillera con, no sé, pues lavadoras, piscina, pasto en el antejardín, ¿me entiendes? Como una locura. Un despropósito. El hospital al cual todos tenían acceso, sí, era así la mejor clínica privada de hoy día. O sea, Sí. era Y uno de los top. mejores de Sudamérica en su tiempo. Exacto. Y bueno, pero de ahí mientras bajaba geográficamente también se empobrecían las poblaciones, después bajaba la población donde vivían los empleados, tenían sectores tanto en el sector obrero como empleado para los hombres solteros, con su sistema de servicio doméstico prostitución Con establecido, un digamos. inclusive. Sí, muy inclusive. En toda, Sí. en todo el Pero también concepto de la palabra. las condiciones de vivienda eran mucho mejores en el sector de empleados que los obreros, y los obreros vivían en unas poblaciones miserables desde el año 1917 más o menos, que se crearon, bueno, consecutivamente unos campamentos que no tenían agua, que había que Baño ir, tampoco. claro, baño, había que ir a la esquina de la cuadra para compartir un baño con 400 familias. Estamos hablando del desierto, ¿no? Y con el calor. Agua caliente solamente los fines de semana. Asignado bueno, la población Los Lata era donde vivía la familia Luis Dubó, que me enteré muy por casualidad que él había nacido ahí y dije, yo te tengo que entrevistar. Bueno, él vivió de niño ahí. Y él cuenta, no sé, miserable, o sea, a tal punto Sí. de, no sé, dije, De hecho, uno cerca sabía, de los relaves también del desecho. claro, de los como, riles, claro, sí. uno lo Como ve hoy en día. casi jugaban en eso. Claro, como estar, no sé. Y además latas en, no sé, con 30 grados de calor. Y el nombre era imagínate. porque eran Casas lata. de lata, y eran Un dos frío piezas. enorme. Dos piezas tenías que hacer todo, pareja, niños, todo. Claro. Y un patio chico donde ponías los bidones o qué sé yo, baldes, donde hacías tus necesidades para guardarlas para la mañana siguiente y tirarlo o en la calle o en la esquina. Muy. La cocina estaba como afuerita porque no había dónde meterla, o sea, pero una cocina así, cocinaban con yareta, que era un arbusto súper hediondo, contaminante. No, sí fueron miserables las condiciones de vida, especialmente de vivienda, y se da esta contradicción. Bueno, cuando llegamos ya a la época de nacionalización, igual ya habían los mineros, a través de grandes luchas por décadas, de un movimiento sindical, ganado muchos beneficios, bonos, porque igual son condiciones laborales muy duras y muy aislados, entonces tenían una multitud de bonos, muchos, que temían perder, pero aún así, y haciendo sobre tiempo, ganaban más plata, o sea, ganaban bastante más que antes, pero las condiciones de vivienda eran exactamente iguales. Sí, fue como muy raro. Y había otras cosas también en el pueblo, por ejemplo, no había liceo, no había transporte público, salvo algunos colectivos que se llenaban y unos taxis que hacían lo que querían porque no eran regulados. No había sala cuna. Bueno, la sala cuna, mejor transporte público y liceo se creó durante la Unidad Popular en el campamento. Se creó un centro cultural, se bajaron las barreras, digamos, físicas del sector americano, que siempre se llamó americano, para el resto. Entonces hubo harto cambio social también en el campamento durante la UP. Y ya que hablaste también del periodo político, también se habla y se toca el tema de que fue una de las primeras obras de Allende, y también la única casi, que sobrevivió al golpe. Sí. Al golpe mismo, que también es un antecedente, bueno, y que sobrevive hasta el día de hoy. Exacto. Con algunos matices y todo, pero es lo que seguimos manteniendo, ¿no? O sea, se mantiene tal cual, porque se nacionalizaron 5 minas y esas 5 han crecido a unos 8 ahora en manos de Codelco. Lo que sí ha cambiado es que hay un montón de otras mineras privadas que también están produciendo, que son parte de la gran minería, pero la gran minería del cobre del 71 sigue nacionalizada y en manos de Codelco. Y Codelco tuvo que desarrollarse también. Y bueno, claro, muchas veces se pregunta, bueno, ¿por qué se mantuvo como la dictadura empezó a privatizar absolutamente todo y revertir todo? ¿Por qué no privatizó Codelco? Y bueno, era la vaca lechera de la Junta Militar, porque ahí empezaron a recibir 10% de las total de ventas de Codelco. Antes eran las utilidades, claro que es mucha diferencia, y bueno, no rendían cuenta a nadie, entonces esa plata la usaron como quisieron.
Y también para cualquier gobierno presente o futuro, Codelco era la gran billetera, o sea, de ahí sacabas la plata para financiar tus programas de gobierno, tus políticas públicas, y eso a todo el mundo le servía, digamos. Era demasiado grande como para dejarlo a la empresa privada, a pesar de que ahora hay voces, pocas sí, pero de vez en cuando empiezan a llamar por privatizar Codelco, porque por el endeudamiento que tiene, por la baja en producción, que son cosas cíclicas. El endeudamiento no, el endeudamiento va creciendo, claro, porque Codelco nunca se queda con sus propias utilidades. Sí. Ahora sí está empezando a hacerlo un poquito. Sí, un problema serio. Es como genero, toma. O sea, Chuquicamata... De hecho, ahora hace poco se firmó el proyecto, la ley, no recuerdo bien, que Codelco va a poder quedar con un porcentaje para reinvertirlo 30%. En Codelco. Sí, eso fue durante el gobierno de Boric, que fue una decisión bien... y algo no menor. Bien y valiente también, sí, porque eso significa 30% más para el fisco y para su propio gobierno. No, y desarrollar la minería. Pero hacerlo más a largo plazo, o sea... Claro, o sea, Codelco, Chuquicamata la están convirtiendo en mina subterránea, sí, que si uno va para allá es una cosa, tú no lo imaginas, y eso requiere muchos recursos, sí, y es con préstamos, créditos, préstamos. Claro. Innovación, compra de equipo, todo, capacitación de profesionales, traer profesionales de fuera. No, sí, además que hay que ir cambiando a tecnologías más limpias, hay que cambiar las fundiciones, o sea, renovarlas, mejorarlas o simplemente crear nuevas. O sea, hay mucha inversión muy grande que se hace a partir de endeudamiento. Claro. Oye, y bueno, todo esto que estamos conversando también hay luces y se ilustra en el libro. Que también creo que me llama la atención. Yo suelo hablar de lo que me llama la atención porque creo que como lector uno se guía por eso. Que también es la descripción de ciertos actores políticos dentro de este proyecto de que pasaron por el Senado, Cámara de Diputados, el mismo Allende, que terminó siendo presidente de Chile, el impulsor de todo esto, y además, no sé, se nombra a Rodrigo Tomic, a Jorge Rate, cómo también se cruza este mundo de ponerlos como protagonistas y también cruzarlo con el diario vivir de la gente que trabajaba en la mina. Bueno, ese era el propósito, para ponerle rostro y persona. O sea, yo creo que eso es lo que hace diferente una investigación periodística que una de un historiador, que generalmente se queda en la bibliografía. Y yo entrevisto, o sea, yo siempre trato... A mí me encantan los temas históricos, yo me meto en archivos, yo soy feliz en archivos, pero hay que entrevistar a la gente, los protagonistas, y es difícil porque el tiempo pasa, Lo bueno es que como era una generación muy joven, siguen vivos y pude contactarme con muchos. Después de publicar el libro, después me enteré un montón de otra gente, incluyendo una vecina que era de Chuquicamata. No, y se enteró por el libro que estaba de... Pero bueno, entonces había que ponerle también vida humana y rostros y historias. O sea, cuando yo hablo de una generación treintañera, claro, algunos tenían 35 años, pero muchos tenían 23, 24, 27 años. Y eran ya superintendentes, jefes de las minas, ingenieros, porque como se fueron todos los extranjeros, escaparon. Tuvieron que rápidamente ascender gente recién salida de la universidad. No menor también. No menor. Y en Codelco también fue difícil porque eran, gente joven, pero aparte de eso, era muy coteado políticamente como todo. Y la administración de las minas también, y eso creó hartos problemas porque cada vez que se movía una pieza u otra había que ver el coteo político. Claro. Y como la derecha estaba permanentemente y la democracia cristiana permanentemente presentando acusaciones constitucionales y votando en ministros, entonces había que hacer enroques permanentes, y eso como que... La historia es cíclica también, sí. Y Codelco pasó por distintas manos, pero por ejemplo el vicepresidente ejecutivo inicial fue Max Nolf, que era un hombre de izquierda, pero no de partido, que acompañó a Allende a todas sus campañas, fue parte de su equipo económico, fue como un hombre muy de confianza. Y él se fue a fin del 71, y ahí llegó Jorge Rate, y Jorge Rate estuvo hasta el final, hasta el golpe militar. Y después de unos 6 meses se nombraron los nuevos gerentes generales de las minas también, que también fue un coteo político, pero eso no quiere decir que no eran profesionales capacitados para ejercer su cargo.
Y de hecho lo hicieron bien, o sea, el hecho que no se derrumbó la gran minería, se mantuvo, tal vez no se pudo aumentar mucho la producción, pero al menos se mantuvo, Claro. que es un éxito ya, una hazaña. Así Sí. que... Sí, porque cambiaba todo, administración, contactos, Claro. cómo hacer las cosas. Cómo No, enfrentarse con los sí, sindicatos, que se suponía que eran tus aliados, que no tanto. Y al fin y al cabo que... Claro, se supone que somos son conocidos. los obreros son tus bases, pero en la minería fue distinto. Es distinto. Sí. Fuera del marco político, ideológico, Pascal, no sé qué sensaciones te quedó a ti en esta investigación del rol de Allende. ¿Por qué digo fuera del marco político? Porque siempre está como su rol, está muy cargado a ciertas tendencias políticas y está súper bien, pero esto es más un tema nacional. Este es un tema que cambió vidas, derechamente. ¿Qué sensación te dejó a ti o cómo te cambió de pronto la visión sobre él, más personal? Porque hay mucha información, mucha data que está recopilada en este libro. O sea, no me cambió la visión sobre él. O sea, la mejoró. ¿O qué sensación te dejó? Incluso, claro? porque, o sea, él, claro, no fue solamente el 70, o sea, él venía proponiéndolo hace antes. décadas, con proyecto de ley siempre rechazado, o de alguna manera, no sé, para hacerse algo en la gran minería. Y fue una de las primeras cosas que hizo. O sea, él asumió en noviembre y en diciembre ya está el proyecto de ley ahí. Y algo que cambió el país, derechamente. Claro, porque ya lo venía trabajando de antes, entre ellos con Max North y otras personas, y a los 6 meses estaba aprobado, porque había este consenso, era muy fácil aprobarlo. O sea, se aprobó en las 2 cámaras y después en el Congreso Pleno. Y entonces fue una decisión valiente porque, por ejemplo, Frey no lo quiso hacer porque, y tuvo razón en ese sentido, que él temía la reacción de Estados Unidos, de la misma empresa, pero eso no es razón para no hacerlo. Spoiler, hay datos hasta de la CIA en el libro. Sí, y que se meta la CIA y es como, señor de Estados Unidos, por favor. Sí. O sea, ejecutivos de Anaconda iban a hablar con la Casa Blanca, así que por favor ayúdennos. Bueno, y Allende, bueno, dijo, no, que hay que hacerlo, es algo vital y hay que hacerlo. Y apostó mucho a eso y también para financiar sus propios programas y, bueno, con hartas dificultades porque tenía presiones de distinto tipo por todos lados, pero él también creía muy fuertemente en la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas estatales o nacionalizadas, que también se implementó. Fue un acuerdo CUT-gobierno de la UP para implementarlo en toda el área social de la economía, incluyendo las minas, y eso fue difícil en las minas, porque eso requería cambiar la mentalidad también de los propios trabajadores. Bueno, y hay propios trabajadores que tampoco querían Había cambio. mucha resistencia, porque, por ejemplo, los sindicatos, que tenían mucho poder en esa época, ellos dirigían todo, ¿no? Entonces los sindicatos temían primero perder todas las ganancias, cosa que Allende siempre dijo no lo van a perder. O sea, de hecho la reforma constitucional que nacionalizó el cobre tuvo un articulado especial solamente sobre el minero del cobre para asegurarles que no iba a perder nada, y Allende incluso quiso vetar eso porque se sentía ofendido de que los trabajadores desconfiaran de él a tal punto de tener que incluir eso, porque dijo, no se les va a quitar nada. Bueno, ellos temían eso, pero también temían perder poder porque no comprendieron, o la gran mayoría, estamos hablando de los dirigentes sindicales, o los más sindicalizados, digamos, no entendían que, por ejemplo, la participación de los trabajadores en el Consejo de Administración era para ver temas de gestión, de administración, de producción, no salarios, no condiciones laborales, ese tema de los sindicatos. Claro. Entonces, bueno, hubo mucho roce ahí y mucha resistencia, y además Allende quiso también terminar con todo este concepto del sobretiempo, que se hacía muchísimo porque se pagaba un 50% más, se ganaba mucha plata haciendo sobretiempo, y todo el mundo lo hacía permanentemente. Entonces dijo, nos están desangrando, no tenemos recursos para eso. Entonces se creó un plan de incentivo a la producción y llegó con un modelo como circular, de hecho, de cómo eso a la larga iba a beneficiar a los propios trabajadores, si es que sus bonos o sus mayores remuneraciones dependían o se incentivaban por mayor producción. Y eso ya no, eso fue muy resistido. Y a pesar de que se implantó ese sistema, siguieron haciendo sobretiempo. No cambiaron sus tradiciones. No cambiaron nada. Pascal, esta es una pregunta como
que me hice yo también al principio, Ajá. cuando llegó la oportunidad de leer el libro, conversar contigo, dije, ¿es un libro político este? Y te la hago así directamente, porque claro, la gente que vaya a ver esto tal vez lo leyó o aún no le va a servir. ¿Es un libro político? Es un libro político histórico. Pero reformulo la pregunta sobre el camino. ¿Es un libro político o la mente se habla de política? ¿Es un libro cargado a cierto sector de la política o se ve a un análisis de la política? ¿Por qué te lo digo? ¿Cómo cargado? Porque de pronto uno, no sé, con libros que tienen una temática o fecha, por ejemplo, no sé, acá se habla del 70, 73, uno dice, puede ser un libro que esté más cargado a tal sector. Yo tengo mi veredicto, pero vale la pregunta, te lo voy a decir, pero quiero preguntártelo a ti. ¿Está con un visionado escritos con cierta tendencia política o fue más histórico? O sea, partiendo de la base que yo creo en la nacionalización del cobre, encuentro que fue lo más importante que se hizo en el siglo XX y lo aplaudo, ¿me entiendes? Sí. Pero también creo, sí, es un libro político sobre todo, no es técnico, nada. Pero también yo creo que fui bien descarnada en los problemas que se surgieron y parte de ello era justamente la política, digamos. Y además está bien fundamentado en registros documentales, o sea, uso mucha prensa, uso muchos archivos de la época, de propio Codelco, de las minas. Entonces yo creo que está bien reporteado en el sentido que yo no ando inventando nada, pero también soy muy crítica, o sea, el hecho de que, o sea, uno dice, no se pueden, ¿cómo vas a tocar a los trabajadores? Si esos son los sustentos, los trabajadores al poder y todo eso, pero jugaron un mal rol en muchas ocasiones. La derecha también jugó un mal rol, o sea, sabotajes, permanentes huelgas por más políticas que económicas, pero al mismo tiempo pasaron cosas que aumentaron ese descontento, ¿me entiendes? Entonces, hay de todo, o sea, yo traté de ser lo más equilibrada posible. De hecho, ese fue mi veredicto final. Porque yo dije, y insisto, yo soy muy sincero al hacer las preguntas y todo, dije, ya, veamos, porque, insisto, temas que suelen ser controversiales en Chile, podemos tener autores que pueden tener una escritura más tendenciosa, más sesgada, y yo encuentro que acá, como bien tú dices, tiene de los ambos lados, que ambos lados hicieron cosas mal, ambos hicieron cosas bien. Hay que decir, es la vida. Exacto. Y por eso iba el tema, de que mucha gente deja de leer cosas por una impresión o una mala impresión, puede ser un juicio, un prejuicio. Y no, a mí yo lo encuentro un libro que está súper bien documentado. Y claro, se nota también que tiene la pata de investigación, que no es un relato en base a lo que tú piensas, sino que es lo que van contando. Así que a lo que iba mi pregunta, ¿es un libro político? Sí, porque te habla de política, más no tendencioso. Ese fue mi veredicto, mi análisis del libro. Muy bien. Oye, yo estaría hablando 2 horas más acá sobre el tema, pero también dejemos una invitación a la gente que lee el libro, es muy interesante. Son casi 600 páginas. No, perdón, son 466 páginas. Pero se pasan rapidito, se lee rápido, porque tiene política, tiene este sentido humano, tiene datos que me gustaron mucho, de Chile y del extranjero. Así que dejarte a ti también la invitación para que le comente a la gente dónde lo pueden encontrar, si está en formato ebook, todo. Ahí, Pascal, sí, está en muchas librerías, no sé cómo serán regiones, pero están todas las librerías. También se puede comprar como ebook y para la gente en regiones o en el extranjero se puede comprar a través de Busca Libre, que ellos envían a domicilio a cualquier parte del mundo en realidad. Así que está presente. Ahí está entonces. Chuquicamata, 1970-1973. Una historia bien documentada, bien escrita. Aprovecho de felicitarte también por eso, porque es un libro bien interesante, entretenido y, como yo siempre digo, nos hace conocer más de nuestra historia en Chile, que muchas veces es muy ingrata y conocemos muy poco. Sí. Así que, Pascal, muchas gracias por tu tiempo y créeme que te vamos a invitar a seguir hablando de Chuquicamata y del cobre. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Ya, gracias a ti. Y ustedes, como siempre, recuerden T13.cl, todas sus plataformas digitales para libros, noticias y mucho más. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao.